Buenas tardes. Iniciamos con esta presentación la segunda parte de la unidad temática Agua, Equilibrio Químico, Concepto de pH. En este caso nos vamos a referir a equilibrio químico. Consideremos una reacción donde el reactivo A reacciona con el reactivo B para generar el compuesto C. Para que A y B reaccionen y formen el compuesto C, vamos a ver que se tiene que producir una colisión, un choque entre los reactivos. Entonces se produce la reacción y se produce a una cierta velocidad. ¿Cuál es la expresión de la velocidad de una reacción? La variación delta C, donde delta significa variación y C concentración, sobre una variación de tiempo. Podemos evaluar cómo varía la concentración de A o la concentración de B a lo largo del tiempo, o cómo varía la concentración del producto C a lo largo del tiempo. Mientras que la concentración de A y B disminuyen a lo largo del tiempo, la concentración de C aumenta a lo largo del tiempo. Decíamos que A y B tienen que colisionar para que se dé la formación de producto. Pero se dice que no todo choque, toda colisión no es efectiva. Muchas veces A y B chocan entre sí, pero el choque es inefectivo y A y B se separan como reactivos. Si el choque entre A y B, la colisión, se produce alcanzando un valor energético determinado, se forma un complejo que se llama complejo activado. Ese complejo luego evoluciona indefectiblemente hacia el producto C. Es decir, una vez que se forma el complejo activado da lugar a la formación del producto. Es decir, en un sistema como el que acabamos de analizar, los reactivos tienen un valor de energía determinado. A medida que transcurre el tiempo y se produce la colisión entre moléculas, cuando estas moléculas chocan alcanzando lo que se llama la energía de activación, significa que se ha formado ese complejo activado que luego se disocia y genera los productos. Cuando se agrega un catalizador al sistema, por lo tanto, ese catalizador lo que hace es bajar la energía de activación. Por lo tanto, las moléculas de A y de B van a alcanzar más fácilmente esa energía necesaria para evolucionar a productos. Esto significa que la velocidad entre A y B para generar producto se va a incrementar. ¿Qué dice la ley de acción de masas? Supongamos que tenemos la reacción A de A más B de B que me da C de C, donde A chica, B chica o B minúscula y C minúscula son los coeficientes estequiométricos de la reacción. Entonces, la velocidad de esta reacción es igual a una constante que depende de la naturaleza química de las especies reaccionantes por la concentración de la especie A elevado a la alfa, a un valor que denominamos alfa, por la concentración del compuesto B elevado a la beta. Alfa y beta es el orden de la reacción respecto de cada reactivo. Es un valor que se determina experimentalmente. Nosotros vamos a trabajar con reacciones de orden 1 y en general los coeficientes estequiométricos coinciden con el orden de la reacción, pero que coincida no significa que signifiquen lo mismo. Son, valores no relacionados. La ley de acción de masas dice que la velocidad de una reacción química es proporcional al producto de la concentración de las sustancias reaccionantes. Cuando decimos producto nos referimos al producto matemático. Es decir, que
Si aumentamos la concentración de A y aumentamos la concentración de B, la probabilidad de choque entre A y B va a ser mayor, por lo tanto la velocidad de la reacción se va a incrementar. En un medio muy diluido es poco probable que las moléculas de A choquen con las moléculas de B, por eso tiene menor velocidad. Veamos el caso de una reacción donde A se convierte en B y que esto ocurre en forma irreversible. A se convierte en B, pero B no vuelve a convertirse en reactivo. Si graficamos para este sistema cómo varía la concentración de A y de B a lo largo del tiempo, vamos a ver lo siguiente. En el caso del compuesto a tiempo cero, cuando largamos el experimento, la concentración de A es máxima y A va a ir disminuyendo a medida que transcurre el tiempo de la reacción y en un momento dado A se agota. Por otro lado, la concentración de B es cero al inicio de la reacción, a medida que transcurre el tiempo se incrementa y cuando ya se agotó A, tampoco se va a formar B, por lo tanto B se va a hacer constante. En el caso de la reacción reversible, que llamamos reversible, sucede que A da B, pero a medida que transcurre el tiempo, B comienza a convertirse en A. Si evaluamos nuevamente la concentración en función del tiempo, nos encontramos con lo siguiente. La concentración de A, que es el reactivo, a medida que transcurre el tiempo desciende y llega a un momento en que se hace constante. En cambio, la concentración de B al inicio de la reacción es cero y a medida que el sistema la reacción transcurre, B se incrementa. Cuando ya la concentración de A no varía, tampoco va a variar la concentración de B. Esta concentración que estoy señalando de A es la concentración de A en el equilibrio. A partir de ahí permanece constante y se denomina la concentración de A en el equilibrio. Lo mismo para la concentración de B. Cuando ya no varía a lo largo del tiempo, esa concentración es la concentración en el estado de equilibrio. De manera entonces que en el equilibrio químico se va a verificar lo siguiente. La velocidad con que A se transforma en B por la ley de acción de masas es igual a B sub A y esa B sub A va a ser proporcional a la concentración de A en el equilibrio. Y la velocidad B sub B es igual a la velocidad de la reacción de B hacia A. Estas velocidades B sub A lo largo del tiempo, si evalúo velocidad para una reacción química a lo largo del tiempo, la velocidad con que A se transforma en B va a ir disminuyendo a lo largo del tiempo y llega un momento en que se hace constante. ¿Por qué la velocidad de A disminuye? Porque es proporcional a la concentración de A y como A desaparece, llega un momento que va desapareciendo y luego se hace constante. Por el contrario, la velocidad de B aumenta con el tiempo. En el equilibrio químico se verifica que la velocidad de las reacciones directa e inversa son iguales. Cuando el sistema alcanza el equilibrio, ambas velocidades son iguales. Entonces, el equilibrio químico es una situación en la que en una reacción reversible las concentraciones de todas las sustancias que intervienen permanecen constantes. No es que no ocurren reacciones químicas, ocurre conversión de A a B y conversión de B hacia A. Pero ambas reacciones ocurren cuando ocurren a la misma velocidad, el sistema está en equilibrio. Veamos la expresión de estas velocidades.
B sub A es igual a una constante K sub A, que depende de la sustancia química, en este caso A, por la concentración de A a la alfa, a la potencia alfa, donde alfa dijimos que vale 1 para las reacciones que estudiamos aquí. La reacción con que B se transforma en A tiene una expresión, su velocidad, que es igual B sub B igual a K sub B por la concentración de B. En el equilibrio químico dijimos que las dos velocidades se han igualado, o sea que la constante K sub A por la concentración de A en el equilibrio es igual a la constante KB por la concentración de B en el equilibrio. Como decimos que en el equilibrio ambas velocidades son iguales, podemos plantear esta ecuación. Entonces, podemos agrupar las constantes a un lado de la igualdad. Este K sub B lo paso del otro lado de la igualdad dividiendo. Y la concentración de A en el equilibrio lo paso al otro miembro dividiendo también. Entonces nos queda que K sub A sobre K sub B es igual a la concentración de B en el equilibrio sobre la concentración de A en el equilibrio. Esta relación de dos constantes es también una constante que va a permanecer constante siempre que no cambie la temperatura. Por lo tanto, la K de equilibrio, que es igual a esta relación de constante, es igual para la reacción, como planteamos al comienzo, va a ser igual a la concentración de la especie B en el equilibrio sobre la concentración de A en el equilibrio. ¿Qué significado tiene el valor numérico de la constante de equilibrio? Si la K de equilibrio es mucho mayor que 1, la concentración de B en el equilibrio será mucho mayor que la concentración de A, lo cual indica que la transformación es casi completa, que está muy desplazada hacia la derecha. En este caso se dice que el equilibrio está desplazado hacia la formación de producto. Una reacción irreversible se puede considerar como aquella que tiene una constante de equilibrio infinitamente grande. Si la K de equilibrio es similar tiene un valor cercano a 1, significa que las concentraciones de A y de B en el equilibrio son aproximadamente iguales. Es decir, que no ocurre transformación completa. Por el contrario, si la K de equilibrio es mucho menor que 1, la concentración de B es mucho menor que la concentración de A en el equilibrio. La reacción no ocurre en forma apreciable en el sentido en que está escrita la ecuación química. El principio de Le Chatelier dice que si un sistema químico en equilibrio se somete a cualquier causa externa perturbadora, el equilibrio se desplaza en el sentido de contrarrestar la acción producida. Supongamos que tenemos la reacción donde A se convierte en B. El sistema está en equilibrio. Si yo evalúo las dos velocidades, veo que no varían a lo largo del tiempo. Ha llegado a un punto en que esas velocidades son iguales y las concentraciones de A y de B permanecen constantes. ¿Cómo evoluciona este sistema en equilibrio si yo le agrego más cantidad de A? El sistema, por el principio de Le Chatelier, evoluciona de manera de contrarrestar esa perturbación producida. Yo le agregué A, por lo tanto el equilibrio se desplaza hacia la formación de B. Lo opuesto ocurre cuando agrego B al sistema. Entonces, en ese caso, el equilibrio se desplazará hacia reactivos. Veamos el siguiente ejemplo. Esto corresponde a un compuesto AH que se disocia liberando A- más protón. Es decir, podría ser un ácido que se disocia dando el anión y el protón. Si recordamos lo visto en la primera parte de esta unidad, esto podría ser el ácido fórmico, por ejemplo.
o el ácido láctico, que también vimos el ejemplo en la presentación anterior. Ahora, ¿cuál será la expresión de la velocidad V1 y de la velocidad V2? V1, la velocidad con que H se convierte en los productos, va a ser una constante K1 que depende de la sustancia por la concentración de la especie química del reactivo, que en este caso es AH. La velocidad con que A más protón se convierte en AH va a ser V2 igual a la constante K2 por la concentración de A por la concentración de protones. Nuevamente, en el equilibrio, V1 es igual a V2. Por lo tanto, si yo reemplazo en esta ecuación, me queda que K1 por la concentración de AH es igual a K2 por A menos por protón. En definitiva, la relación de constantes es nuevamente una constante y esa constante es igual al producto matemático de la concentración de A por la concentración de H de protones sobre la concentración de la especie AH. Entonces, ¿qué significa que esta constante tiene un valor muy grande? Por ejemplo, 10 a la quinta. Significa que este producto es mucho mayor que esto. Esto me estaría indicando que el equilibrio está desplazado hacia la formación de productos. Si en cambio esta constante tiene el valor 10 a la menos 7, o sea 0,000060, después un valor determinado, significa que en el equilibrio predomina la especie H respecto de A- y protón. Esto significa que el ácido está, o este compuesto está poco disociado. Consideramos ahora el ácido AH. Este ácido AH se va a disociar en la especie química A- y protones. Ahora consideremos dos ácidos como el ácido acético y el ácido tricloroacético. ¿Cuál es la constante de disociación del ácido acético? 2 por 10 a la menos 5, en tanto que la constante del ácido tricloroacético es 2,61 por 10 a la menos 1. ¿Cuál de estos dos ácidos es más fuerte? ¿Cuál de estos dos ácidos se disocia más? ¿Cuál de los dos ácidos es capaz de liberar más cantidad de protones y el anión correspondiente? Aquel que tiene una constante más grande, una constante de disociación. El número 261 por 10 a la menos 1 es más grande que el número 2 por 10 a la menos 5. Para evitar trabajar con potencias negativas, se aplica a la constante una operación matemática que es menos el logaritmo de ese número. O sea, en lo que se denomina pKa es menos el logaritmo de la constante K sub A. Aplicado entonces la función menos logaritmo de a K sub A, me queda el pKa para el ácido acético igual a 4,75 y el pKa del ácido tricloroacético es 0,66. Habíamos dicho que el ácido tricloroacético tiene una constante más grande que el ácido acético y significa que el tricloroacético es más fuerte que el ácido acético. En cambio, si comparamos el pKa del ácido acético y el pKa del ácido tricloroacético, vemos que el tricloroacético tiene un valor de pKa menor que el pKa del ácido acético, es decir, a mayor fuerza del ácido el pKa es menor. Nos puede interesar entonces conocer finalmente por qué el ácido tricloroacético es más fuerte que el ácido acético. ¿Cuál es la diferencia? Los dos tienen el grupo carboxilo, excepto que en el caso del tricloroacético el carbono alfa respecto al carbonílico tiene tres átomos de cloro, mientras que en el ácido acético ese carbono está unido a 3 átomos de hidrógeno. Sabemos que el cloro es muy electronegativo, por lo tanto está atrayendo los electrones
de la unión cloro-carbono, dejando entonces a este carbono con una densidad de carga positiva. Por lo tanto, ese carbono atrae los electrones del carbono carbonílico y ese carbono carbonílico atrae los electrones del oxígeno que constituye el grupo hidroxilo. Entonces, este flujo de electrones hacia el átomo de cloro muy electronegativo lo que hace es finalmente polarizar más la unión oxígeno-hidrógeno y esto permite la liberación del grupo oxidrilo con mayor facilidad.